$60,000 millones, 3 meses, en secreto. Estados Unidos acaba de comprar una cantidad obscena de medicamentos a China, al mismo país que jura públicamente querer desconectar. Lo que estás a punto de escuchar no es teoría. Es la mayor contradicción estratégica de la superpotencia más armada del planeta. Detente un segundo y piensa en esto. El mismo gobierno que levanta aranceles contra China, el mismo gobierno que prohíbe chips, que sanciona empresas, que acusa de espionaje, que habla de desacoplamiento, de independencia estratégica, de soberanía tecnológica, de contención comercial. Ese mismo gobierno acaba de firmar la orden de compra más grande, más silenciosa y más incómoda de la historia reciente. $60,000 millones en solo 90 días, en medicamentos, principios activos, equipamiento médico y productos farmacéuticos fabricados en China. ¿Lo captaste? No fueron 60 millones, no fueron 600 millones, fueron $60,000 millones en un solo trimestre. Y lo más perturbador no es la cifra. Lo más perturbador es que casi nadie lo sabe. No salió en primera plana, no fue tema de debate, no apareció en los discursos de campaña, no lo mencionaron los candidatos. No se discutió en el Congreso con la urgencia que merece. Y no fue porque la información estuviera clasificada o fuera un secreto militar. Fue porque es demasiado incómodo. Porque, ¿cómo le explicas al ciudadano promedio que la pastilla para la presión que toma cada mañana, el antibiótico que le salvó la vida en urgencias, el tratamiento para el cáncer que recibe su madre, el analgésico que necesita su hijo después de una operación, vienen de China? ¿Cómo le dices que su país, el más poderoso y tecnológicamente avanzado del mundo, no puede fabricar por sí mismo los ingredientes básicos para mantener viva a su propia población? ¿Cómo le cuentas eso sin que entre en pánico? No puedes. Así que no se lo cuentas, lo ocultas, lo maquillas, lo entierras entre cifras de comercio exterior, entre tecnicismos farmacéuticos, entre contratos que no se anuncian en ruedas de prensa. Y el flujo sigue. Los barcos cruzan el Pacífico, los contenedores llegan sellados, los almacenes los reciben, las farmacias los distribuyen, y el paciente traga la píldora sin saber de dónde viene el polvo que la hizo posible. Esa es la realidad, no la retórica, no la narrativa, no el show político. La realidad de la dependencia más peligrosa que Estados Unidos tiene hoy y de la que menos se habla. Pero antes de seguir, necesito que entiendas por qué esto es mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Porque no estamos hablando solo de comercio, no estamos hablando solo de pastillas y jeringas. Estamos hablando de vulnerabilidad existencial. Estamos hablando de una grieta en los cimientos mismos del poder estadounidense. Una grieta que ningún portaaviones puede tapar, que ningún misil puede resolver, que ningún arancel puede cerrar. Y para entenderlo de verdad, hay que empezar por algo que muy pocos conocen con claridad: la cadena de suministro farmacéutica global. La mayoría de la gente piensa que los medicamentos que compra en la farmacia son estadounidenses o europeos, porque la marca es conocida, porque el nombre suena en inglés, porque la caja dice fabricado para tal o cual laboratorio. Pero esa es solo la última capa, la superficie visible. Lo que hay debajo es completamente diferente, porque un medicamento no empieza siendo una pastilla. Empieza siendo un ingrediente farmacéutico activo, lo que en la industria se llama API. Ese API es, en esencia, el compuesto químico que hace que el medicamento funcione. Sin él, la pastilla es polvo inerte. No cura nada, no alivia nada, no trata nada. Y aquí viene el dato que cambia toda la conversación. Entre el 70 y el 80% de los ingredientes farmacéuticos activos que se utilizan en Estados Unidos provienen de cadenas de suministro que pasan por Asia. Y China es el corazón de esas cadenas, no un eslabón más, no un proveedor secundario, no un socio reemplazable, el corazón. China produce la mayoría de los precursores químicos que luego se transforman en APIs. China fabrica directamente muchos de esos APIs. China exporta a India, que a su vez procesa y reexporta a Estados Unidos. China suministra a laboratorios europeos que luego venden producto terminado al mercado norteamericano. Y China controla capacidades industriales químicas que ningún otro país del mundo tiene a esa escala. Esto no pasó de la noche a la mañana. Es el resultado de décadas. Décadas en las que la industria farmacéutica occidental decidió, empresa por empresa, año tras año, trasladar la manufactura de ingredientes activos a donde fuera más barata. Y eso significaba China, mano de obra más barata, regulaciones ambientales más laxas en su momento, capacidad industrial masiva, costos de producción que ningún país occidental podía igualar. Así, planta por planta, contrato por contrato, la producción fue migrando. Las fábricas de APIs en Estados Unidos cerraron. Las de Europa redujeron capacidad. Los químicos especializados se jubilaron o cambiaron de sector.
La infraestructura se desmanteló. Y cuando quisieron mirar hacia atrás, descubrieron que ya no había camino de regreso fácil. Eso es lo que hace que esta situación sea tan diferente de otros sectores donde se habla de dependencia de China. Con los semiconductores, sí, hay dependencia, pero también hay alternativas emergentes. Taiwán, Corea del Sur, Japón y las propias fábricas que se están construyendo en Estados Unidos. Con el acero hay proveedores alternativos. Con las tierras raras hay minas que se pueden reabrir en otros países, aunque cueste tiempo. Pero con los ingredientes farmacéuticos activos, la situación es mucho más extrema. No puedes montar una planta de APIs en 6 meses. No puedes certificarla en 1 año. No puedes encontrar personal cualificado de la noche a la mañana. No puedes cumplir con las regulaciones de la FDA en tiempo récord. Y sobre todo, no puedes hacerlo a un costo que el sistema de salud estadounidense, ya brutalmente caro, pueda absorber. Es como si Estados Unidos hubiera construido la casa más cara y sofisticada del mundo, pero hubiera dejado que otro país controlara la tubería del agua. Y ahora, cuando quiere independizarse, descubre que cambiar la tubería exige demoler paredes, levantar suelos, rehacer cimientos y encima, pagar 10 veces más por cada litro de agua mientras tanto. Y aquí llegamos al número que define todo. $60,000 millones en 3 meses. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Son más de $600 millones cada día. Más de $25 millones por hora. Más de $400,000 por minuto. Cada minuto. Cada hora. Cada día. Durante 90 días consecutivos. Dinero que salió de Estados Unidos y entró en China. Dinero que se usó para comprar ingredientes activos, genéricos terminados, equipamiento hospitalario, instrumental quirúrgico, dispositivos de diagnóstico, reactivos de laboratorio, material de protección, componentes de biotecnología, suministros para hospitales veteranos, suministros para clínicas públicas, suministros para emergencias, suministros para el ejército. Sí, también para el ejército, porque el Pentágono, que es probablemente la organización más obsesionada con la seguridad nacional en el planeta, también depende de cadenas de suministro farmacéutico que cruzan por China. Los hospitales militares, los centros médicos de veteranos, los botiquines de unidades desplegadas en ultramar, los suministros médicos de portaaviones, bases y operaciones especiales. Todos necesitan medicamentos que en algún punto de su cadena de fabricación tocan suelo chino. ¿Imaginas la ironía? Un soldado estadounidense desplegado en el Pacífico para disuadir a China toma cada mañana un medicamento cuyo principio activo fue fabricado en China. Un portaaviones nuclear que patrulla cerca del estrecho de Taiwán lleva en su enfermería antibióticos cuyo polvo base cruzó el mismo océano que ese barco vigila. Un submarino que lleva misiles de crucero apuntando a objetivos estratégicos chinos tiene en su botiquín analgésicos cuya molécula fue sintetizada en una fábrica de Zhejiang. Eso no es ciencia ficción. Eso es logística real. Eso es la dependencia que nadie quiere nombrar en voz alta. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más complicada. Porque no estamos hablando solo de vulnerabilidad pasiva. No estamos hablando solo de qué pasa si China deja de vender. Estamos hablando de algo más profundo. ¿Qué pasa si China decide usar esa dependencia como arma? No un arma cinética, no un misil, no un ciberataque, un arma farmacéutica. Suena exagerado, pero piénsalo un momento. ¿Qué pasaría si, en medio de una crisis por Taiwán, en medio de una escalada militar seria, China decidiera simplemente frenar las exportaciones de ciertos principios activos? No tendría que cortarlos por completo, no tendría que hacer una declaración dramática. Bastaría con retrasos logísticos, con problemas de producción, con revisiones regulatorias, con demoras en certificaciones de exportación, con una burocracia que, casualmente, se vuelve más lenta justo cuando la tensión sube. ¿Qué pasaría entonces en Estados Unidos? Los hospitales empezarían a sentir escasez en semanas. No de todos los medicamentos, pero sí de algunos críticos. Antibióticos esenciales, anestésicos para cirugías, tratamientos oncológicos, anticoagulantes, medicamentos para la presión arterial, insulina procesada con componentes chinos, reactivos de laboratorio necesarios para diagnósticos. Y la escasez farmacéutica no funciona como la escasez de electrónicos. Si falta un chip, puedes esperar 6 meses por tu coche nuevo. Es molesto, pero nadie muere. Si falta un antibiótico en una UCI, alguien muere. No en 6 meses, en horas. Esa es la diferencia brutal. Por eso esta dependencia no es como las demás. No es un inconveniente comercial, es una amenaza vital, literal, directa, tangible y aterradoramente difícil de resolver a corto plazo. Y si alguien piensa que esto es alarmismo, basta con recordar lo que pasó hace solo unos años. Cuando llegó la pandemia, el mundo descubrió en tiempo real lo frágil que era la cadena de suministro médica.
Faltaron mascarillas, faltaron guantes, faltaron ventiladores, faltaron reactivos para pruebas, faltaron medicamentos específicos para tratar a pacientes graves. Y todo el mundo hizo la misma pregunta. ¿Cómo es posible que no podamos producir esto aquí? La respuesta era simple: porque lo dejamos de hacer, porque lo terciarizamos, porque lo mandamos al otro lado del mundo porque era más barato, porque el mercado hizo su trabajo optimizando costos y dejó la seguridad como nota al pie. Después de esa crisis hubo grandes discursos, grandes promesas, grandes planes. Nunca más dependeremos de un solo país para algo tan crítico. Reconstruiremos la capacidad nacional. Aseguraremos la cadena de suministro farmacéutico. ¿Y qué pasó? Muy poco. Las fábricas no se abrieron con la velocidad necesaria. La inversión no llegó con la escala prometida. Los incentivos fiscales fueron tímidos. Los plazos se estiraron. Las empresas farmacéuticas, que responden a accionistas y márgenes de beneficio, no tenían incentivo suficiente para producir localmente algo que podían comprar a 1/3 del precio en China. Y así, la dependencia no solo se mantuvo, se profundizó. Los 60.000 millones son prueba de eso. No son un error. No son un accidente. Son el resultado lógico de un sistema que habla de soberanía pero actúa bajo la lógica del costo mínimo. Y aquí entra otra dimensión que hace todo más oscuro: la opacidad. Porque la mayoría de los ciudadanos estadounidenses no tienen forma de saber de dónde viene realmente su medicamento. Las etiquetas no lo dicen con claridad. Los laboratorios no lo publicitan. La FDA exige ciertos estándares de calidad, pero no obliga a detallar en la caja que el principio activo fue sintetizado en tal ciudad china o procesado en tal planta india. El paciente ve un nombre de marca conocido, ve una caja con diseño profesional, ve un sello de aprobación y asume que todo fue hecho con los estándares que espera. Pero detrás de esa caja hay una cadena de suministro que puede pasar por 3 continentes, 6 intermediarios, 2 países con regulaciones muy distintas y un ingrediente activo cuya trazabilidad completa es, en muchos casos, imposible de verificar para el consumidor final. Eso genera otro problema: calidad y seguridad. No estamos diciendo que todos los productos chinos sean malos. Eso sería una generalización absurda e injusta. Muchas plantas farmacéuticas en China cumplen estándares internacionales estrictos. Muchas son auditadas, muchas producen APIs de excelente calidad, pero cuando un país depende del 80% de sus ingredientes de un solo origen, cualquier falla en ese origen tiene un efecto sistémico. Un lote contaminado, una fábrica que no pasa una inspección, un error de manufactura, un desvío en la pureza del compuesto, un escándalo sanitario que obliga a retirar millones de dosis. Todo eso ya ha pasado. Ha habido retiros masivos de medicamentos genéricos por contaminación con impurezas potencialmente cancerígenas. Ha habido alertas sanitarias por APIs que no cumplían las especificaciones declaradas. Ha habido investigaciones del Congreso sobre la falta de supervisión de fábricas extranjeras que producen para el mercado estadounidense. Y sin embargo, la compra continúa, porque no hay de dónde más sacar lo que se necesita. No a ese precio, no a esa escala, no con esa rapidez. Y aquí está la verdadera trampa, porque cuanto más tiempo pase sin que se resuelva la dependencia, más difícil será salir de ella. Es una trampa que se refuerza a sí misma. ¿Por qué? Porque cada año que Estados Unidos compra más de China, las fábricas chinas se fortalecen, invierten más, escalan más, automatizan más, reducen costos más, se vuelven más competitivas, y las hipotéticas fábricas estadounidenses que deberían reemplazarlas se vuelven cada año más caras de construir, más lentas de certificar y más difíciles de justificar económicamente. Es decir, la ventaja china no se mantiene estática, crece, se acumula, se consolida y la brecha se amplía. No porque Estados Unidos no pueda técnicamente fabricar esos ingredientes, puede. Tiene los científicos, los laboratorios, la tecnología. Lo que no tiene es el ecosistema industrial completo, las plantas, los trabajadores especializados en química de escala, los proveedores de materias primas intermedias, la cadena logística integrada, los márgenes de precio que hagan viable producir localmente sin triplicar el costo final. Reconstruir todo eso no es un proyecto de 2 años, es un proyecto de 1 década como mínimo, y requiere algo que Washington rara vez ha tenido: voluntad política sostenida durante más de un ciclo electoral. Porque este es otro problema. Cada 4 años cambian las prioridades. Un presidente habla de traer fábricas, el siguiente habla de comercio libre. Uno promete subsidios, otro los recorta. Uno crea un programa, otro lo congela. Y la industria farmacéutica, que necesita certidumbre regulatoria y fiscal para invertir miles de millones en plantas nuevas, mira todo eso y piensa: ¿para qué arriesgar tanto si puedo seguir comprando en China? Y tiene razón. Desde la lógica del mercado, tiene toda la razón.
El problema es que la lógica del mercado y la lógica de la seguridad nacional no siempre van en la misma dirección. Y cuando chocan, alguien tiene que perder. En este caso, lo que pierde es la soberanía sanitaria. Pero nadie quiere decirlo así, porque soberanía sanitaria suena a eslogan político, suena a algo que se pone en un póster de campaña pero que no aparece en ningún presupuesto real. Suena a prioridad que todos dicen tener, pero nadie financia de verdad. Y mientras tanto, los barcos siguen cruzando el Pacífico. Cada día, cada hora, cada minuto. 600 millones de dólares diarios en medicamentos, ingredientes y suministros médicos que van de China a Estados Unidos. Mientras los políticos hablan de desacoplamiento, mientras los generales diseñan planes de contingencia para un conflicto con Beijing, mientras los analistas dibujan escenarios de guerra en el estrecho de Taiwán, mientras las cadenas de televisión discuten quién es más duro con China. Mientras todo eso ocurre en la superficie, debajo, en la realidad tangible de los cuerpos humanos que enferman, que necesitan tratamiento, que dependen de una pastilla para sobrevivir, la dependencia sigue intacta, no se ha reducido, se ha profundizado, se ha consolidado, se ha vuelto más difícil de revertir. Y eso es lo que hace que los 60.000 millones no sean una cifra comercial más. Son un diagnóstico de una enfermedad estructural que nadie quiere tratar porque el tratamiento es demasiado caro, demasiado largo y políticamente poco rentable. Ahora bien, hay otro ángulo que casi nunca se discute y que puede ser el más explosivo de todos. ¿Qué sabe China sobre esta dependencia? Todo. China lo sabe perfectamente. Lo sabe porque es ella quien recibe los pedidos, quien ve los volúmenes, quien registra los contratos, quien mide los flujos, quien analiza qué medicamentos compra Estados Unidos, en qué cantidades, con qué frecuencia, a qué precios y a través de qué canales. China tiene, en la práctica, un mapa detallado de la vulnerabilidad farmacéutica estadounidense. Sabe qué fármacos son irreemplazables. Sabe cuáles tienen un solo proveedor. Sabe cuáles tardarían más en sustituirse. Sabe cuáles afectarían a más personas si desaparecieran del mercado. Sabe cuáles se usan en hospitales militares. Sabe cuáles van a reservas estratégicas. Sabe todo eso. Y no porque haya espiado, sino porque es ella quien los fabrica y vende. ¿Crees que un estratega en Beijing no ha pensado en eso? ¿Crees que el Partido Comunista Chino, que piensa en plazos de décadas, no ha calculado el valor geopolítico de controlar algo tan básico y tan esencial como la cadena farmacéutica del país que considera su principal rival estratégico? No hace falta imaginar conspiraciones. Basta con entender incentivos. Y el incentivo para China de mantener esa dependencia es enorme. Porque mientras dure, tiene una carta que no necesita jugar, solo enseñar. Y eso es poder. Es poder silencioso, blando si quieres llamarlo así, pero es poder real. Es la capacidad de decir sin decir una palabra: puedo hacerte daño donde más te duele, y no necesito un solo misil para lograrlo. Ahora bien, ¿hay intentos de cambiar esto? Sí, los hay. Sería injusto decir que no se ha hecho nada. Se han aprobado leyes para incentivar la producción doméstica de medicamentos críticos. Se han creado programas para diversificar proveedores. Se ha hablado de alianzas con India, con Europa, con países aliados para reducir la concentración en China. Se han propuesto fondos federales para construir nuevas plantas de manufactura de APIs en suelo estadounidense. Pero todo eso avanza a una velocidad que no se corresponde con la urgencia del problema, porque las leyes tardan años en implementarse. Los incentivos fiscales tardan en atraer inversión real. Las plantas tardan en construirse, en certificarse, en producir a escala. Y mientras tanto, cada trimestre que pasa, se compran otros 60.000 millones. Es como intentar cambiar el motor de un avión en pleno vuelo. Puedes planificarlo, puedes tener las piezas listas, pero si el avión no puede aterrizar, el cambio es prácticamente imposible sin riesgo catastrófico. Y Estados Unidos no puede aterrizar su sistema de salud para rehacerlo desde cero. 330 millones de personas necesitan medicamentos hoy, no en 5 años, hoy. Los hospitales necesitan suministros esta semana, no el próximo trimestre. Los pacientes de cáncer necesitan sus tratamientos mañana, no cuando la nueva fábrica esté lista. Eso convierte al problema en una trampa perfecta. Sabes que estás atrapado, ves la salida, pero no puedes alcanzarla sin soltar lo que te mantiene vivo ahora mismo. Y eso es exactamente lo que China entiende. No necesita amenazar, no necesita usar la dependencia como chantaje abierto. Le basta con que exista, le basta con que Washington lo sepa. Le basta con que, cada vez que un halcón en el Congreso proponga una sanción nueva, un asesor susurre: cuidado con la cadena farmacéutica. Le basta con que ese susurro exista para que la posición negociadora china sea ligeramente más fuerte en cada mesa. Y eso, multiplicado por años, por décadas, produce un efecto acumulativo devastador. No es un golpe, es erosión, no es un corte, es un desgaste lento, no es un ataque, es gravedad. Pero hay todavía otro aspecto que vuelve esto más grave: la intersección con la tecnología. Porque la industria farmacéutica del futuro no será solo química, será biotecnológica, será genómica, será basada en inteligencia artificial para diseño de fármacos, será robótica para manufactura de precisión.
Será nanotecnológica para entrega de medicamentos. Cada inversión en biofarma, cada nuevo parque industrial biotecnológico, cada alianza universidad-empresa, cada programa estatal de desarrollo farmacéutico es una pieza más en esa estrategia. No es casualidad, es diseño. Es un diseño a largo plazo que avanza mientras Washington discute presupuestos, pelea por techo de deuda, debate aranceles y se pierde en ciclos electorales de corto plazo. Ese contraste de horizontes temporales es quizá la mayor ventaja de China en esta historia. No su capacidad industrial, no su mano de obra, no su escala, su paciencia. China puede esperar. El paciente en la UCI no puede, y esa asimetría define todo. Ahora, ¿qué pasa si todo esto se cruza con una crisis real? No una crisis teórica, una real. Imagina un escenario, no tan improbable, en el que se produce una escalada seria por Taiwán. Sanciones masivas cruzadas, restricciones de exportación, bloqueos logísticos, tensión militar directa. Ambos países en modo de confrontación máxima. ¿Qué pasa con los medicamentos? ¿Qué pasa cuando los barcos dejan de cruzar? ¿Qué pasa cuando los contenedores se quedan en puertos chinos? ¿Qué pasa cuando los APIs que necesitan 500 fábricas farmacéuticas en América ya no llegan? ¿Qué pasa en los hospitales de Texas, de Michigan, de Florida, de Nueva York? ¿Qué pasa cuando las reservas se agotan en semanas? ¿Qué pasa cuando el cirujano no tiene anestésico? ¿Cuando el oncólogo no tiene quimioterapia? ¿Cuando el médico de emergencias no tiene el antibiótico adecuado? Eso no es especulación apocalíptica. Es planificación de contingencia que el propio Pentágono ha estudiado. Es un escenario que analistas de defensa han modelado. Es una preocupación documentada en informes del Congreso. Eso significa que, en un escenario de conflicto serio con China, Estados Unidos tendría que enfrentar simultáneamente una crisis militar y una crisis sanitaria. Dos frentes, uno externo, uno interno. Y el interno podría ser más dañino para la estabilidad del país que cualquier batalla naval. Porque puedes explicarle a la población que hay que defender Taiwán. Puedes argumentar soberanía, democracia, orden internacional. Pero cuando la gente empieza a quedarse sin sus medicamentos, cuando los hospitales empiezan a racionar, cuando los enfermos crónicos no encuentran su tratamiento, el apoyo popular se evapora. No porque la gente no entienda la geopolítica, sino porque la geopolítica se vuelve abstracta cuando tu cuerpo necesita una pastilla que ya no existe en tu farmacia. No solo pastillas, sino también soberanía. Y la pregunta que queda flotando, la que nadie en Washington quiere responder en voz alta, es esta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo puede una superpotencia sostener esta contradicción? ¿Hasta cuándo puede hablar de contención mientras financia al rival con la mano que le da de comer? ¿Hasta cuándo puede fingir independencia cuando cada mañana, en cada hospital, en cada clínica, en cada base militar, traga una pastilla que vino del mismo país contra el que se prepara para competir? ¿Hasta cuándo puede el sistema aguantar esta tensión entre lo que dice y lo que necesita? Se resolverá si se resuelve, con inversión masiva, voluntad sostenida, planificación a largo plazo y una honestidad brutal sobre el tamaño del problema. O no se resolverá en absoluto. Y entonces, el día que la tensión con China deje de ser retórica y se vuelva real, el mismo país que tiene los mejores hospitales, las mejores universidades médicas, los mejores cirujanos y los mejores laboratorios del mundo, descubrirá que no puede curar a su propia gente. Porque la materia prima para hacerlo está al otro lado de un océano cerrado. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste lo que muy pocos quieren admitir. No estamos hablando de comercio, estamos hablando de supervivencia. Y $60,000 millones en 3 meses no son un dato más. Son el precio de una vulnerabilidad que puede cambiar el curso de cualquier conflicto futuro. Dale like si crees que esta dependencia oculta es más peligrosa que cualquier arma. Suscríbete para no perderte el siguiente análisis. Activa la campana. Y dime en los comentarios, ¿qué te parece más peligroso? ¿Que China controle los ingredientes de tus medicamentos? ¿O que tu gobierno tenga que ocultarlo para no generar pánico? Te leo abajo.